Bienvenida y bienvenido a este video en el que vamos a hablar sobre cómo planear los proyectos, cómo usar los recursos que tenemos y cómo hacerlo de una manera más rápida, ya que con la información que tiene cada proyecto puede tomarnos desde bastante a medio tiempo planearlos, pero seguramente con la práctica y la guía de este video podrá ayudarte a hacerlo más rápido. Bueno, vamos a usar primero esta presentación en PowerPoint que preparé y después vamos a verlo ya de manera práctica usando el formato y usando el libro o los libros que necesitamos. Bueno, de entrada, ¿qué necesito para planear un proyecto o los proyectos? Bueno, necesitas básicamente tener a la mano tu libro de proyectos de aula. En este caso yo voy a usar como ejemplo toda la serie de libros de quinto grado. Primero proyectos de aula, luego proyectos comunitarios, luego proyectos escolares. ¿Qué más además de esta serie de libros? Bueno, necesitas también tener a la mano el libro de Nuestros Saberes, porque ya te debiste de haber dado cuenta que el libro de Nuestros Saberes respalda, apoya con información los proyectos de aula, comunitarios y escolares. Lo vas a ver en el ejemplo y es muy importante que cheques muy bien el índice de Nuestros Saberes, ya que ahí te vas a apoyar. Aunque los proyectos te van marcando también qué temas debes de ir a tomar de Nuestros Saberes, sobre todo para los alumnos y las alumnas. También debes de tener a la mano el avance de contenido del programa sintético de la fase 5. De aquí vamos a estar tomando el texto o los textos que tienen que ver con los procesos de desarrollo del aprendizaje. Necesitas también tener a la mano la imagen, a mano o ya bien aprendidos lo que son los campos formativos y, por supuesto, los exarticuladores. Y obviamente necesitas tener a la mano un formato donde vamos a vaciar y a integrar todo lo que son los elementos del proyecto. Aquí este es uno de los formatos ya sugeridos que circulan. Es un formato de una metodología en particular que veremos ahorita en el ejemplo. Bueno, veamos el ejemplo. Vamos a planear un proyecto de aula, en este caso el 1 del campo formativo de lenguajes de quinto grado. El proyecto se llama Que fluyan las descripciones. Por supuesto, es para desarrollar en los estudiantes la habilidad y el aprendizaje de hacer descripciones. Todos los proyectos se apoyan en un tema. En este caso, el tema con el que vamos a desarrollar el proyecto es el tema del agua y su situación en la comunidad donde viva el estudiante. Entonces, vamos a hablar aquí de la planeación, cómo planearlo y, pues, por supuesto, la explicación de cómo se hace. El producto de este proyecto es un libro acordeón. Aquí te presento un flash de cómo yo he concebido que podría realizarse el proyecto en una semana si es que lo trabajas más de una hora por día. En una semana hábil de 5 días, trabajarlo más de una hora. Si lo trabajas por día una hora, puede alargarse media o una semana más. Eso ya dependerá de ti y de tus tiempos y de tu número de alumnos y otras circunstancias propias. Bueno, yo he ubicado que, de acuerdo a las páginas, es un proyecto que se compone de 11 páginas del libro de proyecto de aula y el desglose de esas páginas puede quedar así. El lunes de la página 10 a la 11 con una tarea que son preguntas, además de llevar al salón revistas, periódicos, hojas con la temática del agua, sobre todo del entorno de su comunidad. Para el martes trabajar 2 páginas más, que serían además una tarea de la página 16 que hay que hacer en el cuaderno. El miércoles la página 17 y 18 y también su actividad en cuaderno. El jueves, en este caso, trabajar el 19, la página 19 y 20 ya sería para elaborar el producto y el viernes la presentación, difusión y cierre del proyecto. Repito, eso es si lo trabajas más de una hora al día, porque el proyecto sí te puede tomar más de ese tiempo que puede uno concebir. Como ya te decía, hay una relación con el libro de nuestros saberes. En concreto, para este proyecto, hay que checar la página 16 donde se habla de las descripciones. Materiales a utilizar para el producto, que es un libro acordeón.
hojas blancas, colores, cartoncillo, papel de estraza, cartulina, pegamento blanco, engrudo, cinta adhesiva, tijeras, lápices de colores, objetos para decorarlo, etcétera. Materiales más, materiales menos. ¿Qué es un libro acordeón? Bueno, es un cuaderno pequeño en forma de aquel instrumento, es decir, en forma de acordeón, porque las hojas se doblan. Además, es un recurso versátil que puede variar de acuerdo con la creatividad de los estudiantes. No hay que perder de vista que el aprendizaje que queremos desarrollar en este caso es que los alumnos hagan descripciones diversas sobre problemáticas del agua en su localidad. Esto es como la estructura. Ahora vayamos al ejemplo. Este proyecto armoniza muy bien con un formato, que es con el formato de proyectos comunitarios. No pierdas de vista que el libro de los proyectos de aula te va mostrando, de acuerdo a cómo se plantea el proyecto, te va a ir mostrando cuál es el formato que armoniza con el proyecto. En este caso, el proyecto 1 del campo formativo lenguajes, que se llama Que fluyan las descripciones, si tú lo revisas, tiene la parte llamada preparación, te lo voy a marcar, tiene la siguiente parte o dentro de la preparación, la identificación, tiene la recuperación, tiene obvio los ejercicios, la planificación, la acción y demás. Si tú revisas punto por punto el proyecto, el formato que embona muy bien es el formato de proyectos comunitarios, porque en este formato aparecen nombradas las partes o los momentos en los que se va desarrollando en el libro. Este es el que armoniza perfecto, el de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Aunque es un proyecto de aula, su aterrizaje y su proyección es o es desde lo comunitario, desde la situación de los estudiantes en el tema del agua en su comunidad. Están los demás formatos, el de aprendizaje STEAM, pero si tú revisas STEAM, podría adaptarse, pero no, el que armoniza es el otro. Recuerda que también está el otro formato de aprendizaje por servicio, pero no armoniza como tal. Y está el formato de basado en problemas. Pero como ya te digo, el que armoniza es el otro. Bueno, haciendo uso de lo que te dije al principio, tenemos a la mano aquí nuestro proyecto de aula, quinto grado, proyecto 1, que fluyan las descripciones. Tenemos a la mano también nuestro avance programático. En este caso, vamos a tomar desde la página 22, que es donde viene el campo formativo de lenguajes. Y sobre todo, vamos a tomar en cuenta los cuadrantes que corresponden con el sexto grado en el caso de los procesos de desarrollo del aprendizaje. Tenemos abiertos también otros libros, como son el de proyectos escolares y el de comunitarios, porque al terminar el ejemplo, quiero mostrarte cómo este proyecto se relaciona con otros proyectos de tanto escolares como comunitarios y que probablemente podrías trabajar a la par los tres proyectos porque estás hablando de lo mismo. En mi idea sí sería una cosa ideal porque al trabajar el proyecto escolar y el proyecto comunitario bajo el mismo tema, aunque estén desarrollando diferentes aprendizajes, pero tienes el mismo tema, eso contribuye a que de tanto en tanto estar diario trabajando los proyectos, el estudiante amalgame, reúna y sintetice todo el aprendizaje que a la par de resultados de que lo asimile y de que lo lleve a la práctica y demás. Por eso los tengo abiertos, pero vamos a ver entonces el ejemplo. Que fluyan las descripciones. Bueno, si tú revisas los libros, todos los libros te van a dar la información que necesitas para llenar los formatos. ¿A qué información me refiero? Bueno, desde cuál es el propósito del proyecto, desde las actividades que pide el proyecto, los tiempos que pide el proyecto, los recursos y demás. Todos estos pequeños párrafos del proyecto los vas a estar utilizando a la hora de llenar y hacer referencia a qué vas a hacer en el proyecto.
Veámoslo ya como tal en el ejemplo. Yo ya tengo aquí armado el, el formato de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Nombre de la escuela, centro de trabajo, fase, pues en este caso es fase 5, el grado es quinto grado y el nombre de la maestra o del maestro. Y luego viene ya como tal el encabezado. ¿Cuál es el encabezado? Bueno, acá lo vamos a poner un poco más grande. El encabezado es así. Nombre del proyecto, que fluyan las descripciones. Propósito, reconocer diversas maneras de emplear descripciones en textos escolares. Estos datos están en la información del proyecto. Campo formativo, en este caso, si revisamos el, el campo formativo que aparece aquí en, en el proyecto, lo tenemos aquí. Recuerden que los proyectos tienen señalados con iconos tanto los campos como los ejes formativos. En este caso, el proyecto que estamos poniendo como ejemplo corresponde al campo, este lo voy a borrar de aquí, este es del eje articulador. El campo formativo es lenguajes, ¿sí? Y en el caso de los ejes articuladores son dos, pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Esa información la estoy sacando de aquí, de los iconos, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Bueno, proceso de desarrollo del aprendizaje, exponer las diferencias entre una descripción y una explicación y entre un texto descriptivo y uno explicativo. ¿De dónde tomé esa información? De aquí, del archivo sobre procesos de desarrollo de quinto grado. Si tú lo revisas en el caso de lenguajes, porque es a donde corresponde, encontramos diferentes puntos donde se hable de la descripción. Por ejemplo, aquí dice, describe personas, lugares, etcétera. Este puede incluirse ahí donde yo acabo de anotar. Y también, en este caso, puede colocarse este otro. Expone las diferencias entre una descripción y una explicación. En este caso, podemos poner ambas. Yo he colocado ahorita solo este en el ejemplo, pero ambas. Y si revisas la tabla donde aparezca la palabra descripción, lo puedes leer y lo puedes considerar. Aunque desde mi juicio y mi punto de vista, el que yo coloqué es el que armoniza más de exponer las diferencias entre descripción y explicación. Ese armoniza y también armoniza el de la primera tabla, que es este. Describe personas, lugares, porque dentro de las actividades ellos tienen que observar lo que sucede en su comunidad en torno al agua, hablando de cómo las personas usan el agua, en qué lugares no hay agua de su comunidad, si hay fugas, etcétera. Entonces, estos dos pueden corresponder y esos dos, si tú señalas y le das copiar y te lo llevas al formato, pues claro que va a colocártelo ahí. Aquí lo voy a agregar en el formato que tengo. Ahí está. Está el que yo ya tenía y está este que te acabo de mostrar de ejemplo. Ejes articuladores, pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Tiempo, como te decía al principio, puede ser una semana, puede ser media semana más o hasta dos, como tú lo planees. Particularidades, bueno, esto es algo que no se menciona en el proyecto de manera textual como lo tengo aquí. ¿Qué es lo que, a qué me refiero? Bueno, una particularidad es que la temática del, del proyecto es el agua en su entorno comunitario. Además, la intención es que hagan descripciones sobre diversas problemáticas del agua en su localidad. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, llenado el encabezado viene la parte gruesa y global, que es, de acuerdo a este formato, desarrollar fase 1, fase 2, con sus diferentes momentos que en total suman 11. Toda la información que está aquí en el formato la saqué obviamente del cuaderno de proyectos de aula.
Entonces, fase 1, planeación, momento, identificación. Observen las imágenes, qué actividades vamos a hacer, que observen las imágenes del principio, que describan lo que ven y les transmiten. De manera individual contesten preguntas que vienen ahí en la página número 13. Aquí lo puse también. Las preguntas son de la página número 13. Y ya desde aquí, tarea. Aunque viene más adelante, es conveniente a mi juicio ya decirles que hagan preguntas a familiares o adultos sobre el agua, sobre su entorno y su uso, así como que lleven al aula al día siguiente libros, revistas, periódicos y demás cosas que tengan que ver con el agua. Todo el formato te va a decir qué vas a hacer en actividades, qué vas a hacer, cómo vas a hacer tu organización, cuánto tiempo vas a utilizar, qué recursos y cómo vas a evaluar. En el caso de organización, de entrada ya te puedo decir que, a mi juicio, todo lo que es organización tiene el mismo discurso. ¿Cuál es el discurso? Que todo se hace en comunidad o en grupo, como se manejaba antes el lenguaje, y que todo también se hace de manera individual. Entonces ahí es de cajón, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tiempo, yo varié las cosas de 60 a 30 minutos. Recursos, el libro mismo todo el tiempo será un recurso. Imágenes son otro recurso. Y por supuesto, en todo el proyecto se manejan preguntas. Preguntas en el libro, preguntas en el cuaderno. ¿Cómo podemos evaluar este primer momento de la fase 1? Bueno, pues podemos evaluar a partir de lo que dialogaron, de lo que participaron y pues ya como una evidencia física palpable, la revisión de las preguntas que hicieron ellos de la página número 13. Momento 2, la recuperación. Lo mismo, todo esto que está aquí está en el libro. ¿Qué actividad vamos a hacer? Retomar las respuestas de los alumnos, porque es recuperarlo de un día antes. ¿Cuáles respuestas? Bueno, lo que ellos le preguntaron a los familiares a partir de las preguntas de la página 11. Eso es lo que hay que hacer para recuperar para el día siguiente, ¿sí? Ahora, en comunidades o en grupos, nuevamente leer la página 12, de manera individual buscar el significado de palabras resaltadas y revisar la tabla de la página número 12 y 13. Vamos a ver a qué texto nos referimos. Nos referimos a este texto. Aquí están las palabras resaltadas y nos referimos también a estos cuadros y estas preguntas. Entonces, como te digo, todo eso, de hecho, lo fui copiando de aquí, lo fui pegando y solamente le vas dando forma. Ese día, pues también la organización es igual, comunidad, comunitaria e individual, el tiempo. ¿Qué recurso aquí? Un diccionario, eso se los puedes pedir desde un día antes, por eso hay que revisar con tiempo en qué trata el proyecto, o si tú tienes ahí al alcance biblioteca escolar o de la misma escuela o del salón, pues lo puedes llevar ahí. Su evaluación, pues la tarea que trajeron, las preguntas de casa, el significado de las palabras y la tablita de la página 13. Pasamos al momento 3, planificación. ¿Cómo manejaríamos este momento? Bueno, lo podemos manejar, lo vamos a pasar a la otra hoja así. Bueno, nuevamente organizar la información de las fuentes que encontraron, periódicos, revistas y demás. Hacer ya un primer borrador del producto que es el libro acordeón, donde hagan breves descripciones con dibujos sencillos. Y después socializar el borrador, es decir, se lo pasan entre compañeros y que ellos les digan que le pueden mejorar. La organización de la misma, el tiempo es el mismo, los recursos, revistas, periódicos, hojas de colores, que vamos a evaluar como tal. Y bueno, ya sabemos que se evalúa todo el proceso, pero en este caso la evidencia palpable es el borrador del libro acordeón. Pasamos a la fase 2, que ya es la acción, ya es la parte gruesa del proyecto. Acercamiento. Puse en rojo esto porque en realidad esto tendría que pedírselos desde un día antes, que le pregunten a sus familiares y que recorran algo de la colonia donde encuentren, si es que donde tú vives hay un río, laguna, riachuelo cerca, pozo, calle concurrida donde hay mucha agua, fuga de agua, etcétera. Y
esto tendría que ser un día antes, aunque en la secuencia puede como acción colocarse aquí, realmente es un día antes porque sobre eso hay que hablar. Después en las mismas actividades escribir en su cuaderno lo que observaron al respecto. En este caso las preguntas de la página número 16, que serían estas preguntas que tenemos ahora aquí en pantalla. Estas. ¿Cómo describían la situación del agua en su comunidad? ¿Cómo usarían las descripciones en su libro acordeón para explicar la situación del agua? Bueno, aquí necesitamos de la familia del alumno que lo lleve a, o que en el transcurso de regreso de la escuela, pues pongan atención en eso y de camino a casa, pues pueden hacer esa parte de la tarea. Recursos, la familia y el libro, y la evaluación, pues las respuestas a las preguntas de la página 16. He resaltado en amarillo el momento ya como medular, donde ya es como manos a la obra en la parte manual final, que es el momento 5, comprensión y producción. Describe en hojas de reuso, fichas o en tu cuaderno breves descripciones sobre la situación del agua en tu localidad. Es como ya meterlos a un segundo momento de su práctica descriptiva. Considera que las descripciones detallen rasgos, cualidades, características propias de un objeto, persona, pueden ser objetivas o subjetivas. Nuevamente, organización, tiempo, recursos, es prácticamente lo mismo y en la evaluación son las descripciones que ellos hagan en su cuaderno. Momento 6. Actividad. Reflexiona en las preguntas de la página 18. Registren sus respuestas en las fichas. Son unas fichas que vienen aquí en la página 18. Estas fichas las pasarían al cuaderno. Y nuevamente aquí ya le reduje el tiempo, porque esta considero sería más rápida. Y la evaluación sería revisar sus preguntas, además de todo el proceso que hayan hecho. Momento 7, la concreción. Este sería el momento donde finalmente, después de haber practicado, de haber hecho borrador, después de haber hecho todos los pasos previos, pues es el momento de hacer finalmente el libro acordeón, apoyado con las instrucciones de la página 19, y aquí sí le puse más tiempo, hora y media, considerando que les tomará más tiempo hacer el acordeón como tal. O puedes tú desde el principio ya usar el borrador como la base que sea el producto final y ahorres tiempo. La evaluación como tal el libro acordeón y la ortografía, entre otros rasgos que consideres. Momento 8, actividades, exponer y apreciar. Ya de aquí para adelante viene como toda la parte final de exponer, de explicar, de mostrar al grupo o a la comunidad de aula los resultados de su trabajo. Exponer y apreciar los trabajos. 30 minutos es muy rápido. Aquí en la evaluación es cómo lo expusieron y demás. Momento 9, la difusión. Se propone montar una pequeña exposición ahí para que esté a la vista de quienes están en el grupo. Tiempo 30 minutos, evaluación también, su participación en el montaje. Momento 10, consideraciones. Aquí ya es compartir sus experiencias de cómo lo crearon y en asamblea reflexionar y dialogar las preguntas de la página número 20, que son como unas preguntas de cierre. Aquí está. ¿Qué tipo de descripciones incluyeron en sus libros, problemáticas, etcétera? ¿Sí? Ahí mismo, en el caso del tiempo, igual 30 minutos, comunidad individual. Momento último, avances. Actividades. Integren a los libros de biblioteca, de aula o de biblioteca escolar, integren sus libros acordeones. En asamblea, dialoguen con alguna compañera o compañera. Si describió una problemática que es apremiante en su entorno, es decir, si hay fugas, si no hay agua, si el pozo está descompuesto, etcétera, y escriban en sus cuadernos acuerdos asamblearios a los que llegaron para describir la situación del agua. Aquí podría ser que se invite a los alumnos a que escriban un compromiso en torno al cuidado del agua en su casa, en la escuela, etcétera. La organización es en comunidad individual, el tiempo 30 minutos y con eso concluye la planeación del proyecto. Observaciones. En este proyecto depende en una medida de las madres, padres y tutores de las y los alumnos, pues estos deben apoyar a los estudiantes a visitar o analizar su entorno comunitario en torno al agua.
Y es así como yo te muestro el ejemplo de este proyecto basado en un formato de proyectos comunitarios, aunque el proyecto es de proyectos de aula. Te repito, toda la información está tomada de aquí. Es prácticamente en muchas cosas cortar y pegar y ya en el formato darle forma porque hay que abreviar y darle un orden. Si te fijas en el formato no vienen los puntos inicio, desarrollo y cierre. Como tal, el proyecto y el formato te van llevando a considerar el inicio como la fase uno, la fase 2 el desarrollo y los últimos momentos de la fase 2 como el cierre. Entonces podemos decir que en este formato, inicio, desarrollo y cierre están implícitos a partir de cómo está estructurado el formato en dos fases y momentos. Quiero terminar solo diciéndote lo que decía al principio. Si este proyecto se llama y trata sobre las descripciones, ¿cómo puede hermanar con un proyecto de los otros libros de proyectos? Recuerda, se llama que fluyan las descripciones. Bueno, si tú vas a revisar el proyecto, los proyectos escolares y revisas tu índice de proyectos escolares, vas a encontrar proyectos que entran dentro de la misma temática y son proyectos que puedes trabajar igual la misma semana o el mismo periodo. Vamos a ver aquí en el índice de proyectos escolares. De estos que están aquí, de los diferentes campos, uno que puede armonizar con el que estamos viendo podría ser este que vamos a señalar a continuación. Lo voy a hacer más pequeño. Ahí está. Podría armonizar este que te voy a encerrar de reporteras y reporteros de la ética ambiental. ¿Por qué puede armonizar este del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades de proyectos escolares? Porque en el proyecto que acabamos de ver como ejemplo, proyecto de aula, se invita a los alumnos a observar el entorno de su comunidad en torno al agua y a un tema que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces, este proyecto puede planearse la misma semana o el mismo periodo porque va en la misma línea y en la misma sintonía. Ese de este índice. Ese es el que considero yo que puede entrar más de este libro y armonizar. Vamos a ver el de proyectos comunitarios y vamos a hacer la misma dinámica. ¿Qué proyecto comunitario puede armonizar con el de aula y con el que acabo de sugerir de proyecto escolar? Nuevamente vamos al índice y observemos. Te voy a encerrar el que considero podría entrar, un mensaje para el futuro. En este caso, como el problema del agua, podemos intuir o adelantarnos a afirmar que en las comunidades el agua ya es un tema delicado, podemos generar un proyecto comunitario que se llame un mensaje para el futuro, hablando de la problemática que se viene por la escasez de agua y demás. Ese es un proyecto que puede armonizar. De aquí mismo también podemos tomar otro más abajo de los siguientes campos. Podría ser este de yo me cuido, cuidando a mi comunidad, en este caso, cuidando el agua. Este de servicios públicos que satisfacen las necesidades. Todos sabemos que un servicio público es el agua, el proveer de agua, el que tengamos agua en casa y en la escuela. Ese podría ser otro proyecto comunitario que hermana con los que acabamos de ver de ejemplo y el que se sugiere. Y pues son los que yo básicamente ubico que pueden armonizar. Tú ya mirando con mayor detenimiento lo puedes encontrar, pero mi propuesta es, hay que armonizar los proyectos
para que estés trabajando. Ponle tú que estés trabajando durante un mes la misma temática de el agua, del entorno comunitario y sobre eso trabajar descripción, redacción de carta y demás, y con eso podemos pues adelantarnos a amalgamar todo eso. Hasta aquí con este video, espero que te sirva. Te voy a dejar aquí en la descripción del video la liga para que puedas descargar el formato de planeación ya llenado y tú puedas adaptarlo a tus necesidades y a tus tiempos y demás como lo viste. Ayúdanos a compartir este material. Es de mucha ayuda que tú te suscribas. Es de mucha ayuda para el canal que tú me dejes un me gusta, porque así mi contenido se mantiene vigente y se mantiene presente y es un objetivo de este canal crecer. Yo te ayudo con la explicación, con el material y tú también me ayudas con la replicación del video y con estas características de darle me gusta, de activar la campana para que te lleguen las notificaciones y demás. Muchas gracias por acercarte a este canal y a este material. Esperemos que pueda ser de mutua ayuda. Hasta el siguiente video.